estamos de regreso, 10:37 minutos, va avanzando esta mañana y bueno, de acuerdo también a los últimos datos entregados respecto a Senda con este estudio de drogas en población general y todo lo que hay precisamente con el consumo problemático de sustancias, queremos abordar esta temática, lo que pasa sobre todo a puertas de fiestas de fin de año y lo que genera principalmente en nuestro organismo, lo que puede desencadenar también. Y tener conciencia respecto a todo lo que tenemos al alcance también con la nueva llegada de sustancias químicas. Para esto nos acompaña el psiquiatra Carlos Orellana. Doc, un gusto nuevamente. Hola. Buenos días, Connie. Tercera invitación acá al programa. Sí. Siempre muy contento de participar en lo que tiene que ver con promoción de salud en la población. Así que espero poder ayudarlos con el tema. Sí, aclarar y un poquito todo lo que hay en torno, obviamente, al consumo problemático de sustancias, lo que hay ya cuando hay una adicción, cuando estaríamos hablando de una adicción como tal, porque si bien hay drogas legales, también hablamos de adicciones ahí, no solamente hablamos de adicción cuando son drogas que no están dentro de la legalidad. Ya. Creo que entre las cosas importantes a mencionar es que el concepto de adicción o de abuso o dependencia son conceptos ya antiguos, ¿ya? Por lo menos desde el 2013, cuando surge el DSM-5, ahora estamos con el DSM-5-TR, la versión corregida, ¿ya? Actualizada. Entonces, actualizada. Entonces, ya ha pasado ya más de 10 años que se hizo este cambio, donde se empezó a hablar del trastorno por consumo de sustancias o trastorno por uso de sustancias. ¿Por qué motivo? Hacer la diferenciación entre una persona que abusa de una droga o que tiene una dependencia o que es adicto, finalmente era como una graduación por severidad en la cual probablemente los clínicos muchas veces no tenían ni la expertise ni la claridad para hacerlo, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva surge este nuevo concepto de trastorno por consumo de sustancias que engloba toda esta temática, ¿ya? Y que finalmente lo que nos quiere hablar es de este trastorno que tiene la cualidad de ser crónico, de tener episodios de recaída, ¿cierto?, sintomática, sí, y que se debe por el efecto que tienen los distintos drogas o fármacos en el cerebro, cómo realizan estos cambios a largo plazo, y esto genera cambios conductuales, ¿ya? De hecho, ahora estamos viviendo como un cambio de paradigma. ¿En qué sentido? A ver, yo creo que los primeros grandes cambios que hubo con respecto al tema del trastorno por consumo de sustancias fue que en el pasado evidentemente se veía como un problema moral, ¿cierto? Sí. Como las personas eran viciosas y por lo tanto caían en consumo de drogas. Claro. En exceso. Después pasó a la visión ya más biomédica, ya en este siglo, donde se habla que es una enfermedad, ¿ya? Pero actualmente se está tratando de ver como, desde la perspectiva del aprendizaje, como la adicción como una conducta aprendida. ¿Por qué? Yo voy a dar un ejemplo súper claro. Cuando uno está aprendiendo a manejar, uno tiene que pensar todo, no sé, si tiene que hacer los cambios, pensar cuándo pasar primera, cuándo pasar segunda, ya. Pero llega un momento en que uno domina el aprendizaje y pasa a ser inconsciente, ¿cierto? Automático. Sí. Entonces el aprendizaje tiene esta cualidad de ayudarnos a saltarnos momentos de conciencia, ¿cierto? Y poder automatizar, ¿ya? Sí. Entonces, básicamente, en la adicción llegaría a ocurrir esta situación donde hay una automatización respecto a la búsqueda del consumo. O sea, se empieza a perder la parte consciente, que es la que evidentemente tiene que ver con la parte de control. Claro, ya no es algo como recreativo, como para que pasemos los bienes, como para el día a día y para poder funcionar. Pasa a ser un comportamiento aprendido, ¿ya? Que pasa a ser repetitivo y que finalmente, si uno no consume, genera malestar, ¿ya? Entonces, actualmente se habla como de un círculo respecto a las adicciones que tendría como 3 pasos. Uno tiene que ver como con la parte como de estar ansioso por consumir, ¿cierto? Como la parte como ideativa, ¿ya? Después viene la parte como de impulso o compulsión por consumir, donde ahí viene, no sé, atracones, por decir, como el consumo excesivo. En el fondo usted tiene que pensar de que, y esto es importante que la gente lo sepa, las personas que llegan a tener un trastorno por consumo de sustancias son las mínimas, ¿ya? Es como la punta del iceberg. En el fondo el consumo de droga es algo que es súper frecuente, que eso de hecho lo evidenció el Senda con sus datos, ¿ya? Entonces, posteriormente pasamos de esta etapa de atracón, consumo, donde uno puede inclusive caer en la intoxicación, a finalmente la tercera etapa, que es cuando uno cae con los síntomas de abstinencia y cuando viene lo que se llama el efecto negativo. ¿Qué quiero decir con eso?
Cuando uno inicia el consumo de la sustancia que sea, evidentemente uno inicialmente lo que busca es alguna reacción agradable, ¿cierto? Placentera. Placentera, ya, la parte del placer. Relajarse, Ya. distraerse, reírse. Ya, yo a los pacientes lo que les digo es que los seres humanos somos bastante simples en eso. Que buscamos dos cosas principalmente, o encendernos o apagarnos. Ay, claro. Ya. Y que probablemente dependiendo del perfil de la persona y también de las necesidades es lo que va a buscar. O sea, Sí. no sé, quizás una persona que trabaja en turno va a ser más proclive a consumir drogas más estimulantes, ¿cierto? Porque tiene que rendir en horarios que no son los normales. Ya. Entonces, con el paso del tiempo del consumo y estos cambios que estamos diciendo que genera esta enfermedad neuropsiquiátrica, finalmente se va generando el concepto de tolerancia, ¿cierto? Que yo necesito ir aumentando las dosis para llegar a tener el mismo resultado que tuve al inicio. Claro. Ya, entonces, con El esto cuerpo se va haciendo, entre comillas, resistente. ya, como que cada vez tengo más, aguanto más. Sí. Ya, como cuando yo aguanto mucho el copete, dicen algunas personas. Ya. Pero llega un momento en que finalmente el aumento de las dosis no es para conseguir el efecto placentero que yo tuve al inicio, sino que es para no sentir un malestar. O sea, donde... Desconectarse muchas veces de No, cosas. ni siquiera. Lo que pasa es que llega un momento en que uno ya, con el avance de la enfermedad, que uno ya, su basal pasa a ser más bajo que lo que era inicialmente. Entonces, no sé, pues, en vez de estar con un ánimo neutro, uno ya está bajoneado, Ya. como depresivo. Entonces, finalmente, uno ya empieza a consumir drogas no para, no sé, pues, relajarse o para estar eufórico, sino que para no sentirse mal. Va a estar como normal. Para no sentirse mal, ¿ya? Entonces, finalmente, este ciclo va dando vuelta y desde ahí la complejidad. Y de por eso que también es tan recurrente, ¿ya? Y por eso la importancia de tener, evidentemente, una atención precoz, porque uno tiene que evitar llegar a este punto, ¿ya? Hay que tener súper claro, y que yo creo que es lo más preocupante, de que nuestra población adolescente y adulto joven está por sobre el promedio del continente respecto al consumo de drogas y alcohol, ¿cierto? Hay que tener claro que, según datos, por ejemplo, en la población adolescente, en los chicos sobre 12 años, estoy hablando sobre 12 años, el 80% ha consumido alcohol por lo menos una vez. O sea, estamos hablando que uno piensa 12 años, igual alguien, no sé, Chico. preadolescente, uno lo ve como alguien chico, ¿cierto? O sea, y aparte lo que se genera, lo que nos han dicho algunos especialistas, que el cuerpo todavía no termina de formarse hasta los 21, nuestro cerebro... Ya, ese es el otro tema. Evidentemente, el iniciar con un consumo de alcohol o de droga de manera muy temprana está asociado con un mayor riesgo tanto de patologías médicas como de patologías psiquiátricas, ¿ya? Finalmente, cuando esta diferencia entre drogas legales e ilegales es bien antojadiza, ¿cierto? Tiene patrones bien culturales e históricos. Yo no sé si las personas lo saben, pero en el pasado uno podía comprar en la farmacia cocaína. Estoy hablando del siglo XIX, ¿ya? ¿Por qué? Porque se utilizaba tanto por su efecto euforizante como por su efecto como anestésico. De hecho, en algún tiempo se utilizó, estoy hablando finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, en las cirugías oftalmológicas, ¿ya? Entonces, partió como un medicamento. De hecho, la Coca-Cola es Coca-Cola porque tenía parte de cocaína. de cocaína, ¿ya? Evidentemente no procesado como lo que se consume, pero lo que quiero decir es que por situaciones como sociopolíticas es que se genera este quiebre con respecto a qué es lo legal y lo ilegal, lo que no hace de que lo que sea legal sea menos riesgoso que lo que es ilegal, ¿ya? O sea, hay que El considerar... cigarro, de partida, el alcohol. Ya. Hay que Socialmente aceptadas. Efectivamente. Bueno, y lo que está pasando ahora con respecto al tema de la marihuana, que está haciendo una transición hacia que eventualmente va a llegar a ser un momento En que todos probablemente va a lados, ser totalmente legal. Concepción está ¿ya? pasado. Ya. Marihuana. Pero estamos en un momento donde estamos haciendo una transición, donde hay cosas que son comprensibles, ¿ya? O sea, es comprensible la utilización de derivados de la marihuana Para como búsqueda de tratamiento. alternativa de tratamiento, por supuesto que sí. Pero en el fondo no existe la marihuana medicinal. ¿Qué quiero decir con esto? El fumarme un pito no es medicinal, ni es bueno porque es natural. Son ciertas sustancias derivadas que tienen ciertos roles como fármaco
y que potencialmente son tratamientos y que ya se ha visto evidencia. O sea, derivados de la marihuana sirven para el manejo de personas con epilepsia refractaria al tratamiento, lo que evidentemente es muy positivo. También tiene cierta evidencia para personas con patología neurológica, que con dolor crónico, sí. Pero en el fondo esos son moléculas derivadas de, no es igual a consumir a destajo, ¿ya? Y aparte que distinto también cuando se consume de diversas maneras porque uno no sabe dónde procede. La calidad, la cantidad que viene de su compuesto. Bueno, eso también, hay estudios que han mostrado que también hay un cambio respecto al efecto más como alucinógeno de la marihuana con respecto como era hace 40, 50 años atrás. O sea, en el fondo ahora evidentemente son plantas seleccionadas. Están modificadas genéticamente en muchos casos. O sea, como seleccionadas, no solo genéticamente, puede ser, no sé, pues seleccionando plantitas, como lo hacen antiguamente los campesinos buscando la mejor. De plantas, los cruces y todo el tema. Doc, usted señalaba algo súper importante desde los 12 años, niños, para mí un niño de 12 años sí. Que consuma marihuana, alcohol o cigarro, cualquier sustancia, y dentro de esto que está como políticamente correcto, de como beber una copa de vino o muchas cantidades o un cigarro en sociedad, pero ¿qué pasa con estas otras sustancias que uno dice, oye, pero esto puede llegar a generar una adicción como, por ejemplo, las bebidas energizantes, que uno de repente ve hasta niños están consumiendo, la misma cafeína como tal? ¿Qué pasa con esos otros derivados, por así decirlo? Bueno, evidentemente el consumo excesivo de cafeína implica también temas físicos y emocionales, ¿ya? El consumo de cafeína tiene una lógica. Hablando respecto al tema del sueño, que es otro tema donde yo me dedico, durante la vigilia, al estar despiertos, uno empieza a acumular una sustancia que se llama adenosina, ¿ya? La adenosina podríamos decir que es un resto metabólico. ¿Ya? Ustedes, además del colegio, se acuerdan del ATP, que es la molécula de la energía, ¿ya? Yo creo que todos los que están viendo esto, por lo menos les suena haber escuchado ATP, no sé, en biología. Ya. Entonces, cuando uno tiene la actividad diurna y va metabolizando, va generando adenosina como resto metabólico del ATP, que gasté para vivir. ¿Ya? Entonces, la adenosina se va acumulando durante el día y eso va generando lo que se llama presión para el sueño, ¿ya? Entonces, mientras más adenosina tengo en el cuerpo, más somnoliento me empiezo a sentir. Y por eso empieza a pasar gradual, ¿cierto? Como que vamos agotando la energía y nos va quedando ahí cargando para poder dormir. Una cosita... no, o sea, esta podríamos... No me gustaría decir basura ya, pero un desecho. Este desecho metabólico, me gusta la palabra, este desecho metabólico se acumula y va generando esta presión por dormir porque el cuerpo necesita limpiarlo, ¿ya? Y eso ocurre en el sueño profundo. Ya. Lo que hace la cafeína es que bloquea los receptores donde actúa la adenosina. Entonces genera la pérdida de la somnolencia porque la acumulación de adenosina no me genera la respuesta física. Pero se va acumulando igual. Pero se va acumulando igual. Por eso después me viene el sueño de rebote. Ya, entonces finalmente uno lo que hace con la cafeína es mentirle al cuerpo. Es como decirle, no. Meterlo abajo de la alfombra y de repente explota Efectivamente. Entonces no es un estimulante como puede ser la anfetamina, sino que finalmente lo que hace es que te engaña al cuerpo y te dice, no, si usted no está acumulando sueño, ¿ya? Hasta que se desenmascara. Evidentemente el consumir cafeína de manera excesiva puede generar complicaciones. Yo creo que, bueno, además de la gastritis que te puede generar, algo muy interesante el tema de los síntomas ansiosos. ¿Ya? Y evidentemente, por este rol que tiene de estar engañando al cuerpo, es un disruptor del sueño, ¿ya? Entonces, tal como hablamos el 2022 cuando hablamos del tema del dormir, el mal dormir está asociado a un mayor riesgo de enfermedades médicas y mayor riesgo de mortalidad, ¿cierto? No es algo que pasa inadvertido, o sea, 1/3 de nuestra vida es dormir, entonces es importante, ¿ya? Entonces, el consumo excesivo de cafeína, evidentemente, a la larga me va a generar una disrupción respecto a mis dinámicas del dormir. De hecho, uno no debería tomar cafeína en la tarde, y con eso ni siquiera me estoy refiriendo a ir a la cafetería de preferencia, tomarme así el tremendo tazón de café, sino que uno no debería tomar ni siquiera más de un par de tazas de té durante la mañana, ¿ya? Tienen que pensar de que el té trae cafeína, además de la teína, ¿ya? Entonces, claramente... Después de mediodía...
Dejamos esta taza de lado, entonces. Ya, entonces claramente el consumo de bebidas energéticas que tienen dosis de caballo, de cafeína y otras sustancias Taurinas. más, y múltiples sustancias que para evitar esta sensación de sueño, a la larga hace mal. Y evidentemente el problema está de que las personas que toman estas bebidas, que muchas veces se usan en contexto de carrete, no es que solo estén tomando la energética, sino que lo mezclan con alcohol, además toman la energética sin azúcar, sumado con el tema del consumo de alcohol, genera temas respecto a la glicemia, baja el azúcar en la sangre, Claro. genera malestar, entonces en el fondo son riesgos. Lamentablemente, si vemos las adicciones como un aprendizaje, los seres humanos somos animales hechos para aprender. Entonces... Unos más duros que otros. Es complejo, sí. Ya. Pero lo importante es tener claro de que no todas las personas llegan a generar un trastorno. De hecho, lo más frecuente es que las personas mantienen un consumo recreacional. Y que las personas lo dicen. No sé, como con mis amigos me fumo un pito el fin de semana por medio, cuando estoy en el carrete. Pero sí va a haber un grupo de personas que por situaciones tanto biológicas tienen una genética muy marcada de adicciones en múltiples generaciones. Pesa eso. Si tengo, por ejemplo, familiares con adicciones. Evidentemente, si uno tiene una historia como transgeneracional de muchas personas con temas de adicción a sustancias, es que claramente hay una vulnerabilidad, ¿cierto?, biológica. De la misma manera, situaciones particulares, por ejemplo, durante la adolescencia, el hecho de estar en búsqueda de generar una identidad, que finalmente lo que uno hace como adolescente, ¿cierto? Uno empieza a generar su identidad después como adulto. Por lo tanto, eso conlleva búsqueda de experiencia. Entonces, entre esos puede estar el consumo y también la expresión de los pares. O sea, si volvemos al tema que el 80% de los chicos de 12 años o más, por lo menos han consumido alcohol alguna vez, o sea, 8 de 10, estamos diciendo que efectivamente hay una gran presión porque lo normal, comillas, es consumir alcohol. Entonces, si tú no lo estás haciendo, ¿qué onda te pasa? Y ahí está la presión respecto al tema del consumo. O sea, yo me acuerdo en la época de enseñanza media y como que todos consumían de distintas cosas y era como, no sé, claro, de repente uno se siente hasta como bicho raro porque no comparte ese tipo de gustos. Ya, bueno, y ahí suceden estas dinámicas culturales que también llevan al tema de que hay una sobrerepresentación de trastorno por consumo en nuestro país o que hay un consumo tan masivo de alcohol y droga. ¿Cómo qué cosa? Por ejemplo, la asociación con respecto de que yo solo puedo divertirme si hay alcohol o tal sustancia X. Entonces llegan los pacientes a la consulta y lo vuelvo a decir, la pregunta típica es, si estoy tomando este medicamento, ¿me puedo tomar un copete? Porque en el fondo es demasiado cultural. Entonces, ya, pero si hay un asado, ¿cómo no me voy a tomarme una chelita? ¿Cierto? Sí. Y en el fondo, o gente que ya de frentón sufre porque ya está con un tema de un trastorno por consumo Y necesitan. y que dicen, es que todo mi entorno toma o todo mi entorno consuma tal cosa, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Entonces, de ahí está dentro de las grandes dificultades respecto al proceso de rehabilitación, donde muchas veces uno tiene que cortar redes, ¿ya? Y evidentemente eso no es fácil y en algunas ocasiones no es posible. Porque, por ejemplo, hay situaciones como, si yo vivo en un barrio donde está sobre representado el tema del consumo, no me voy a encerrar en mi casa. Y no toda la gente tiene la capacidad de cambiarse. Entonces es súper difícil porque es un tema que no es solo de salud, es un tema que es social y es un tema que es cultural y que genera distorsiones inclusive en los profesionales de la salud. ¿Qué quiero decir con eso? Lamentablemente, como nosotros somos de una cultura donde hay un alto consumo de alcohol y un alto, por ejemplo, ocurre que ante la evaluación médica, los tratantes Dan otros medicamentos. subestiman el tema del consumo, lo normalizan. Ah, como así va a tomar igual. No, como que uno dice, el paciente dice, tomo tantas copas de, no sé, de pisco al día. Ah, pero eso es... Es poco por lo que me llega a otros pacientes. No, pues puede ser, pues. Sí. Ah, pero eso está bien. Oye, a mí me pasó, justo para fiestas patrias, a mí me dio una infección urinaria. Ya. Y el médico me dijo, no, una dosis, porque viene la fiesta. Y yo quedé como, ¿y por qué? Me dijo, no, pero ¿por qué te dejan un tratamiento de una semana? Y yo, dentro de mi ignorancia y guasería, le dije, no, doc, deme el tratamiento de 7 días porque yo desconfío. Sé que funciona igual la dosis, pero dije, no, me da cosa. Ya. Y preferí el tratamiento. Y él me lo estaba ofreciendo porque venía en la fiesta. Doc, para ir finalizando y dentro de también
este informe de Senda, porque tenemos acá o los análisis: consumo de marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, analgésicos sin receta, tranquilizantes sin receta, alucinógenos, estimulantes sin receta médica. Algunos de los datos o algunas de las sustancias que nos indica este Estudio Nacional de Drogas en Población General señalaba algo muy importante, que pueden generar trastornos. ¿Qué nos podría desencadenar o gatillar un consumo, por ejemplo, en la adolescencia, o activar algo? ¿Qué hay en torno a eso que muchas veces está como, no, si tú consumes de esto, probablemente se te genere una esquizofrenia? No sé, me estoy poniendo en un extremo. ¿Qué hay de realidad en torno a lo que nos puede desencadenar el consumo de sustancias? Ya, es una pregunta súper interesante. El consumir drogas y alcohol a la larga puede generar todo. ¿Qué quiero decir con eso? Hablando específicamente de mi especialidad, que es ser psiquiatra. Ya. Como ustedes saben, los criterios diagnósticos tienen esta cualidad de que fueron consensuados entre grupos de expertos. Evidentemente, se generó de esta manera con la ambición de ir después dándole un componente más científico, fisiopatológico a por qué ocurren las cosas. Porque como ustedes comprenderán, nuestro cerebro es una gran caja negra. O sea, ya teóricamente sabemos que hay receptores, que hay neurotransmisores, que hay sinapsis y partes y funciones, pero en el fondo es hipercomplejo, ¿cierto? Sí. Y además, cómo pasamos de una función mínima a la experiencia humana es un salto bien increíble ya. Entonces, por eso, en estos criterios diagnósticos siempre está la parte de que, como del punto excluyente que dice que no sea causado por alguna enfermedad médica, otro trastorno mental o por consumo de drogas y alcohol. ¿Por qué? Por ejemplo, volviendo al tema respecto a las fases que mencionamos que tienen las personas que van generando una adicción, ¿cierto? Mencionamos que en esta etapa final ocurre esto del afecto negativo, ¿cierto? De que la persona pierde su estado inicial y después se siente mal y bajoneado. Por ejemplo, la gente que es consumidora de estimulantes, por ejemplo, tipo cocaína, o ni que decir con la pasta base de cocaína, que finalmente cuando intentan suspender el consumo, le viene lo que se llama un crash, como una caída, un choque, por la falta de este estimulante, porque finalmente eso generó cambios en su cerebro que ellos, como estoy consiguiendo estas sustancias de manera exógena, o sea, fuera de mí, el cuerpo dice, ¿para qué lo voy a yo estar produciendo? Y no lo genera. Y no lo genera. Y les viene un episodio depresivo, básicamente grave, pero es por la falta de consumo de la droga de la cual se hicieron adictos, ¿ya? Entonces, perfectamente uno podría decir, esta persona tiene una depresión mayor. Y en el fondo lo que está pasando es que es un efecto secundario del consumo crónico, ¿ya? Y evidentemente eso me implica quizás otras medidas de manejo. Lo mismo con respecto a usted hablar, no hablemos de esquizofrenia, hablemos de psicosis, ¿ya? De episodio psicótico. El utilizar marihuana en pacientes jóvenes, con eso estoy hablando peri 14, 15 años, ¿ya? Hay también una cierta asociación de temporalidad y genética. Se sabe que hay cierto porcentaje de la población que tiene ciertos genes que es más vulnerable a desarrollar episodios psicóticos al utilizar en edades tempranas la marihuana, ¿ya? Evidentemente eso no es lo que le va a pasar a todo el mundo, porque si fuese algo súper generalizado, yo creo que no estaríamos haciendo la discusión respecto de marihuana libre o no, ¿cierto? Pero sí es cierto de que puede generarte síntomas ansiosos. Hay personas que sufren, que comienzan a tener trastornos de pánico después de haber consumido una vez marihuana. Además que lo más probable es que la gente que no está viendo en la TV o les pasó o conocen a alguien que les ha pasado, ¿cierto? Claro. Hay personas que sufren síntomas de desrealización, despersonalización, como que se sienten extraños, como que la realidad cambió después de consumir marihuana. Pero evidentemente esos son grupos con vulnerabilidades particulares. Pero evidentemente, como usted muy bien dijo, si uno comienza a consumir drogas en edades muy tempranas, eso tiene consecuencias a largo plazo desde el punto de vista neurocognitivo. De ahí viene lo que se llama el síndrome amotivacional por consumo de marihuana, que son personas que están con un ánimo plano, que tienen una pérdida con respecto a la motivación, por eso síndrome amotivacional, entonces no tienen la voluntad de hacer nada a largo plazo. Porque finalmente eso implica
la lucha por un objetivo implica la presencia de una voluntad, ¿cierto? Sí. Porque finalmente, como decía Jasper, la realidad es lo que se nos opone. Entonces nosotros tenemos que colocar nuestra voluntad contra la realidad para conseguir nuestras metas, ¿ya? Ya, bien. Entonces estas personas pierden eso, se aplanan y empiezan también a tener problemas de memoria, problemas de aprendizaje, y eso evidentemente ocurre en grandes consumidores de marihuana. Lo vuelvo a repetir. Si la cuestión fuera tan que le pasa a todo el mundo, evidentemente no estaríamos discutiendo las cosas que discutimos ahora. Y que en el fondo esta discusión con la marihuana viene, y lo vuelvo a decir, desde una mala comprensión respecto a la importancia de no perder alternativas terapéuticas, y eso confundirlo con un consumo liberado, ¿cierto? Claramente, y esto es importante que la gente lo sepa, el consumo de drogas legales, como puede ser el tabaco o el alcohol, está asociado a una alta mortalidad, ¿ya? A nivel mundial se estima que de forma directa e indirecta el consumo de drogas legales y ilegales genera mundialmente 10.800.000 muertes al año a nivel mundial, de manera directa o indirecta. O sea, con esto estoy diciendo, directa puede ser daño hepático por consumo de alcohol, indirecta puede ser de que alguien que estaba borracho me atropelló y me mató, ¿ya? Entonces hay que tener súper claro que la distinción de legal e ilegal es algo por motivos sociopolíticos, no por motivos sanitarios, no es por motivos de salud, y que todo es riesgoso. A ver, cuando yo era más joven, todavía soy joven, sí, pero cuando era un chico más pequeño, siempre decían el tema de la copita de alcohol, ¿cierto? Sí. Que hace bien para el punto de vista cardiovascular. Ya. Hoy por hoy, si uno ve como la literatura especializada respecto al tema, va a decir que no hay ninguna dosis de alcohol segura. ¿Por qué? Porque ya el consumo mínimo de alcohol te aumenta el riesgo de cáncer, por ejemplo. Entonces, con esto no les estoy diciendo de que se cuestionen así, pongámonos a censurar todas las cuestiones, y no. Pero ser consciente de lo que nos genera en nuestro tener consciente organismo. de que finalmente uno toma decisiones respecto al tema de salud que son propias y que uno tiene que ser consciente de esas, ¿ya? O sea, pensando también que estamos a puertas de fiestas de fin de año y no queremos tampoco estar los días posteriores con estas cifras que lamentablemente siempre hay, y como señalás, son de repente de manera indirecta debido al consumo de sustancias. No sé cuánto tiempo nos queda. Estamos listos. Me gustaría, si me pueden dar unos par de segunditos, Sí. Solo quiero decir algo que sale un poquito del tema. Tal como dice Connie, se vienen las fiestas de fin de año, se viene Navidad, Año Nuevo, y aunque uno lo asocia con momentos de felicidad familiar o de compartir con amigos o de carretear, para muchas personas es un periodo de alto riesgo, ¿ya? Es uno de los periodos con mayor riesgo de crisis suicidas dentro de la población general. Por esto mismo, porque existe esta presión por estar feliz, ¿cierto? Y hay personas que evidentemente las festividades les recuerda ya sea pérdidas de seres queridos, crisis familiares, y que es momento grave, ¿ya? A las personas que están viendo este programa y que les está ocurriendo algo complejo y que les angustia las fiestas de fin de año, me gustaría que supieran dos cosas. Uno, no están solos. Y dos, si tienen un malestar, no se lo guarden. Comuníquenlo, busquen ayuda, la van a recibir y van a estar bien, ¿ya? Muchas veces uno no ve la luz al final del túnel, pero eso es una distorsión porque estás mal, ¿ya? Busca ayuda de salud mental, la vas a recibir y vas a estar bien. Es importante que no perdamos vidas por el desconocimiento. Ese es mi mensaje. Asterisco 4141. No está solo, también desde el Ministerio de Salud, todo lo que hay en torno a la salud mental, que es algo que obviamente siempre estamos conscientes acá en TVU. Un gusto. Y 1412 para el Senda, si tienes temas con respecto a drogas. Ahí pasando también. Muchísimas gracias, nos estamos viendo.